buenos días, queridos estudiantes. Bienvenidos a una nueva clase de literatura. En esta ocasión nos vamos a dirigir a la página 136 para que podamos avanzar la unidad número 7 en búsqueda de la identidad. Estamos ya a punto de culminar todas las unidades que estaban propuestas dentro de nuestro texto de literatura y en esta ocasión vamos a hablar acerca de cómo el ser humano, después de pasar todas estas etapas desde la etapa medieval, la etapa en la cual surge el Renacimiento, el Barroco, la Ilustración, y llegamos a esta nueva etapa moderna donde las personas van a estar en busca de quiénes son ellos realmente, ¿no? Han pasado muchas cosas dentro de lo que es el estudio de la sociedad y es el momento de encontrarnos y saber quiénes somos. Antes de iniciar, tenemos en la página 136, vamos a resolverla en la clase en vivo. Tenemos una serie de preguntas también que nos van a ayudar a contextualizar qué está sucediendo en esta imagen. Vamos a pasarnos a la página 137 y el día de hoy vamos a hablar sobre el neoclasicismo. El neoclasicismo es considerado como la nueva clase, vivir una nueva vida. Entonces, el neoclasicismo consiste específicamente en el retorno de los modelos clásicos de la antigüedad grecolatina y del Renacimiento. El hombre, queridos estudiantes, al final no puede separarse completamente de lo que es la iglesia, no puede separarse completamente de lo que es la ciencia, por lo tanto decide volver a traer lo que estaba en el pasado para continuar viviéndolo en el presente. Obviamente estos modelos clásicos van a pertenecerle a Grecia, a la mezcla de lo que son los conocimientos latinos con los griegos y también va a estar una mezcla de lo que es el Renacimiento. El neoclasicismo es una etapa en la cual el hombre va a buscar un equilibrio entre la racionalidad y la utilidad. ¿Qué significa esto? Que el hombre va a utilizar la razón para pensar. ¿Para qué sirve esto y en qué lo puedo utilizar? Muchas personas hasta ese momento jóvenes se dejaban llevar solamente por lo que los demás les decían que funcionaba y durante la época neoclasista pues las personas comienzan a darse cuenta solas de para qué sirven las cosas. Durante esta época los seres humanos estaban en busca de una literatura más didáctica, una literatura que nos ayude a enseñar a los demás, una literatura que logre que la sociedad sea más racional, es decir, que la sociedad deje de actuar por impulso y comience a actuar con su razonamiento. Durante esta época el individuo es capaz de enseñar valores, de reformar sus costumbres, y buscar una sociedad más justa, más razonable, una sociedad que sea capaz de diferenciar el bien del mal sin necesidad de que nadie le esté enseñando. Vamos a hablar un poquito acerca de la literatura en el neoclasicismo. La literatura dentro de esta época va a cultivar tres géneros distintos. El primero va a ser la narrativa, luego la poética y la dramaturgia. ¿A qué nos referimos con narrativa? Cuentos, mitos, leyendas y, lo más importante de esta época, la fábula. En cuanto a la poética, vamos a hablar de los poemas dedicados a la añoranza, es decir, dedicados a tratar de recordar lo que se vivía en el pasado, cómo era la etapa medieval, cómo vivíamos durante esta etapa, y la dramaturgia, dedicado a las obras de teatro. Es durante esta etapa del ser humano donde el teatro adquiere mayor validez, ya no es solo para los ricos o el rey, sino que cualquier persona que sea capaz de accederlo, pues puede disfrutarlo. Dentro de esta literatura también van a destacar las novelas, el ensayo, que permitían expresar a los escritores ideas de forma racional y filosófica, siempre provocando reflexión en los lectores. La mayoría de la literatura durante esta época estaba destinada a la reflexión. Las personas no leían por leer, leían para aprender y reflexionar de lo que estaba sucediendo. Obviamente, de todas estas obras literarias, la más resaltante, la más llamativa y la que perdura todavía con mucha fuerza va a ser la fábula. La fábula eran cuentos pequeños, son cuentos pequeños, tienen un carácter sencillo,
pero su característica principal es el desarrollo de la moral, es decir, las buenas costumbres, los buenos hábitos delante de los demás. Uno de los escritores más reconocidos de esta etapa va a ser La Fontaine, que ha sido uno de los primeros escritores. Él ha sido la inspiración de las fábulas de Esopo y Fredo, que han inspirado al mismo tiempo en Samaniego e Iriarte. Es decir, La Fontaine se inspiró de Esopo y Fredo, y Esopo y Fredo se han inspirado de Samaniego e Iriarte. Todos estos escritores de fábulas diversas, hoy en día conocemos diversos tipos de fábulas, y las más reconocidas siempre van a ser las fábulas de Esopo. El teatro también ha sido muy desarrollado durante esta época neoclásica. Nace en el siglo XVI más o menos hasta el siglo XVIII, 2 siglos de teatro. El teatro ya no era para la realeza, era para cualquier persona que quiera disfrutarlo. Otro de los elementos llamativos durante esta etapa va a ser la aparición de la mujer como una actriz de teatro. Hasta antes de la Edad Media, durante la Edad Media, la mujer solamente era para la casa, no podía ser más, pero durante esta etapa la mujer comienza a ser reconocida ya no solamente como ama de casa, sino también como una mujer que es capaz de representar diversos personajes. Vamos a hablar un poquito de este autor, Jean-Baptiste Poquelin, alias Molière. Este ha sido una gran figura del teatro neoclásico, ha sido un dramaturgo, actor y poeta francés. Molière, nacido en el año 1622, fallece el año 1673. Este famoso actor y escritor llamado Molière pertenecía a una familia acomodada. Él tenía costumbres de un cortesano, costumbres de un noble, que estos se iban reflejando en las obras que él escribía. Una de las obras más reconocidas de Molière va a ser El Doctor Enamorado, que es una historia que nos habla acerca de cómo las personas, pese a tener los títulos, pues pueden también cometer errores. Este tipo de obras de teatro han sido un poco fuertes para su época, pues la clase aristocrática, la clase rica de esa época, no veía con buenos ojos lo que hacía Molière. Más al contrario, les reclamaban porque él no está guardando las buenas costumbres que se guardaban hasta ese momento. Él ha demostrado un gran talento en la actuación, ha sido un gran actor y mediante la sátira, es decir, hacernos la burla de forma elegante, ha buscado moralizar ciertos hábitos que tenían durante esta época. Durante la Edad Media se han creado, jóvenes, ciertas reglas que rayan en lo más absurdo, ¿no? Una regla decía, por ejemplo, que uno no puede correr con pescados, las mujeres estaban destinadas a la casa y muchos otros tipos de leyes que pues no tenían nada que ver con la sociedad actual. Entonces, ¿qué hacía Molière? Él, mediante sus obras de teatro, buscaba mostrar todo lo que estaba sucediendo en la sociedad, cómo los ricos se comportaban, cómo eran ellos con los pobres, la hipocresía que existía durante esta etapa del ser humano, porque los ricos hablaban de los pobres, pero no los tomaban en cuenta. Los usaban como si fueran ratones de laboratorio, pero no les interesaba hasta más allá. Un autor boliviano que se parece mucho a Molière en cuanto a la escritura, a la técnica y al mensaje, va a ser Antonio Díaz Villamil con su obra La niña de sus ojos. Esta obra, por ejemplo, es una obra muy bonita que nos habla cómo las personas cambian su forma de ser por la influencia de las personas ajenas, cómo los padres son capaces de desvivirse por una hija y esta hija pues simplemente desconocerlos al final. Muy bien, hasta acá la explicación del día de hoy. Tenemos en las siguientes páginas ciertas lecturas acerca de lo que es el burgués gentilhombre, parte de uno de los autores a los cuales vamos a abordar, y también vamos a tener una pequeña reseña, un pequeño resumen de La niña de tus ojos, esta obra que es muy importante dentro de la literatura boliviana y que pues hasta el día de hoy nosotros podemos tomarla en cuenta como un baluarte de cómo Antonio Díaz Villamil ha tratado de cambiar la literatura, dando una pequeña queja a aquellos padres que son capaces de sacrificarse la vida entera para que su hija pues cambie de estrato social. Muy bien, hasta acá, muchísimas gracias por tu atención. En la clase en vivo de Zoom vamos a dar las últimas órdenes de trabajo tanto en el libro como en el cuaderno. Gracias por tu atención.